hoy, como estamos casi en campaña electoral del 2018, he traído una papeleta de elecciones de diputados a la Asamblea Legislativa, que en esa época se llamaba Congreso Constitucional, del año 1930-1934. Voy a ponerla así por si se puede hacer un acercamiento para la tele y por unos instantes, y en este sentido ya paso a hacer algunos comentarios de esta lista, porque es verdaderamente impresionante la cantidad de gente importante que había de candidatos. La calidad. Y la calidad. Primero, 6 partidos, es decir, siempre ha habido multipartidismo a nivel electoral en términos de candidatos a diputados. Pero el Partido Unión Nacional, por ejemplo, proponía a Óscar Romoser, Francisco Ros, Carlos Manuel Echandi Laman, Julio Padilla, que había sido un diputado del Partido Reformista, Pedro Iglesias, en fin, Luis Fournier, Ricardo Castro Eche, ¿verdad? Después el Partido Alianza Obreros y Campesinos. Este es muy interesante porque este es un partido que se funda antes del Partido Comunista. El Partido Comunista es en el año 31, aquí es Partido de Alianza Obreros y Campesinos del año 30, y propone primer lugar por San José a Joaquín García Monge. Segundo lugar, Otilio Ulate Blanco. Tercer lugar, Ricardo Moreno Cañas, el médico. Cuarto lugar, Octavio Jiménez Alpizar, un escritor. Custodio Ramírez Castillo. En el otro lugar siguiente, Gonzalo González González, que era el esposo de Luisa González, sí, que la escritora, que fue decano de farmacia y profesor químico. Claro. Juan Arias Romero, Alejandro Montero Segura, que era hijo de Félix Arcadio Montero, el líder liberal que habían asesinado en época de Rafael Iglesias, fundador del Partido Independiente Demócrata. Mario Fernández Alfaro, mi profesor de matemáticas en el colegio, en San Francisco, que es interesante porque yo tengo un recuerdo de él muy vivo y muy rico, y obviamente aquí uno lo ve ya vinculado a un partido progresista, obrerista, y después él fue ya en los años 60, principios de los 60, mi profesor, y yo no tenía esa visión todavía del político, pues sí lo recuerdo como un hombre liberal. Pero en el caso de este partido Alianza Obreros y Campesinos, algo interesante. Esta candidatura de Otilio Ulate fue objetada por el movimiento obrero capitalino de San José. Entonces, Otilio Ulate se inscribe, manteniendo el nombre aquí, se inscribe por un partido en Alajuela, primer lugar por Alajuela, y sale electo por Alajuela. Y Joaquín García Monge le faltaron 200 votos para salir electos en ese momento. Qué interesante. Es que curioso que haya podido inscribirse en 2 provincias. Ahora vamos a ver eso, es que eso es interesante. Partido Renovación Nacional, Tomás Soleiwell, gran escritor de nuestra historia financiera nacional, Alfredo Sazo, Andrés Boza, Gonzalo Chacón Trejos, el literato que recoge costumbres de Costa Rica, que es una cosa muy linda. Mariano Coronado, el psicólogo, que trabajó en la universidad, en el departamento de salud, creo que estaba, ¿verdad? Fue el primer director, creo, sí. Por cierto, él decía, mamá trabajó con él ahí en esos años, y después con Otto Jiménez, que estuvo ligado a eso también, y don Mariano siempre le decía a mamá, Zaida, mamá se llamaba Zaida, cuando usted quiera descansar, vaya a ver verde. Y verde, ir a ver verde significaba ir al campo, a ver las tonalidades de verdes, porque decía que el verde era el color que más descanso producía, más o menos era la imagen de don Mariano. Eso me acuerdo yo de lo que me contaba mamá. Manuel Grillo, ¿verdad? Florentino Castro, ¿verdad? El gran terrateniente. Sí. Rogelio Güell Gutiérrez. En el Partido Provincial Josefino, nada menos que Pedro Pérez Celedón, gran diplomático de Costa Rica, gran escritor a quien le debemos muchos estudios sobre los límites de Costa Rica y una gran cantidad. Después sigue Roberto Chacón Paut, pero el tercer lugar, Teodoro Picado Michalski, candidato a diputado en el 30, que después fue ministro de Ricardo Jiménez en el 32, después fue otra vez diputado y después fue el presidente de la República, nada menos, en el 44.
Alberto Chavarría Escalante, hubiera sido interesante ver si era pariente de don Álvaro, pero no, esa parte no la sé. Después, en el ámbito del Partido Republicano Constitucional, Carlos María Jiménez Ortiz. Carlos María Jiménez Ortiz fue ministro, muy importante. Por cierto, hay una broma muy buena del Cholo Obregón, el hijo de don Miguel Obregón Lizano, que era Miguel Obregón Loría. Un día iban para Limón, y como iban ¿cómo se dice? En el cabús, en la última parte del tren, que era especial, se pagaba un precio especial y era para personalidades especiales, como decir, era como una primera clase en el tren. Entonces iba Carlos María Jiménez ahí sentado, y el Cholo Obregón, así le decían a Miguel Obregón Loría, al frente de él, en el asiento, y el Cholo iba fumando un puro. Entonces el Cholo fumaba puro y le tiraba el humo en la cara. Entonces don Carlos María Jiménez nada más sacaba una tarjetilla y se la daba, y decía ministro de Estado, no sé cuánta cosa, y el Cholo la veía y la guardaba, y seguía echándole humo y pum, y guardaba, hasta que así pasó, hasta que pasó el tiquetero del bus, del tren, como se acostumbraba en esa época a recoger los tiquetes del tren, y entonces el ministro le protesta al tiquetero que el Cholo le está echando humo, ¿verdad? Y entonces el Cholo nada más saca una de las tarjetas que le había dado Carlos María, que decía que era ministro, y se la da al tiquetero. Y entonces cuentan que en la siguiente estación bajaron a Carlos María Jiménez del tren. No dijo ni una palabra, y el otro ya no podía demostrar que era ministro porque se le habían acabado todas las tarjetas. Bueno, pero en esa misma está Rafael Calderón Muñoz, nada menos que el papá de Calderón Guardia, uno de los hombres importantes del socialcristianismo costarricense, que funda con el padre Jorge Bolio el periódico La Justicia Social en 1900. José Albertaz y Avendaño, gran diputado republicano en la década del 40, que uno de los que le toca hablar a favor de la anulación de las elecciones de 1948, le fue uno de los discursos oficiales. Jorge Herrera, Roberto Celedón Castro, Emilio Zanauja. Pero aquí hay un dato interesante. Marcial Fallas Díaz, médico, famoso, importante, hay una clínica que tiene su nombre. Macabeo Vargas, ¿verdad? Que está asociado a muchas cosas. Pero en el caso de este Marcial Fallas, recordémoslo, porque en el partido Unión Provincial dice Ricardo Jiménez Oriamuno, casi nada, otro gran expresidente de la República, ya 2 veces expresidente en ese momento, que participa, había salido de la presidencia en el 28, aquí va candidato a diputado en el 30, que no sale electo, que es interesante, no les preocupaba. Es decir, ser candidato a la presidencia, o presidentes, después aspirar a una diputación y no salir, porque en el año 32, estos son candidatos en el 30, en el año 32... O sea que ellos no sabían que se había descubierto un aparato que se llamaba inflador de egos. Y... Exactamente. Pero aquí viene Juan de Dios Morales, después, tercer lugar por el Partido Unión Provincial, Jorge Bolio Jiménez, el gran líder reformista, que ya no estaba con el Partido Reformista, sino que ahora es candidato de Jorge Bolio, por eso es que está Julio Padilla de candidato en otro partido, que eran compinches, eran del mismo partido. Manuel Antonio González Herrán, ¿cómo se dice? Este es el de los González, de Hernán. Manuel Zabaleta Bolio, el padre de Hernán, sí, correcto. Carlos Díaz Barquero, pero aquí aparece otra vez Marcial Fallas Díaz. ¿En 2 papeletas? En 2 papeletas, es decir, se permitía en ese momento ser candidato por 2 partidos a la vez, si uno quería. Que es interesante ese dato. Bueno, he traído esto porque me parece que era una papeleta digna de mostrar, digna de mencionar la calidad de personas que había aquí, extraordinaria, de candidatos a diputados en 1930. Esos eran congresos. Y un detalle, ¿verdad? Que se votaba pegando una estampilla. Bueno, sí, claro, aquí dice estampilla. Había que poner una especie de sellillo, hay una estampilla que yo le estaba contándote que alguna vez visité lo que era la biblioteca, lo que había sido el estudio y biblioteca
de don Joaquín García Monge. Era la época en que yo era rector y teníamos interés en que íbamos con un grupo de investigadores de la universidad, investigadores e investigadoras. Y la idea era llevar adelante un proyecto en la Universidad de Costa Rica de investigación, iniciarlo, sobre la obra y las relaciones de don Joaquín García Monge. Y bueno, pero se nos permitió visitar así muy como en un templo, ¿verdad? El estudio. Y me llamó la atención enseguida que había unos rimeros de papeletas de diputados, de campañas de diputados, principalmente de la provincia de Limón. Y claro, era para preguntarse, ¿por qué están ahí, verdad? Enseguida me di cuenta, don Joaquín García, ya pasadas las elecciones, no sé cómo se las conseguía las que no habían sido usadas, y luego las cortaba en fragmentos homogéneos y las usaba como fichas. Y había unos ficheros grandes con apuntes de él, de diversos tipos, y apenas tuvimos una mañana ahí, con fichas hechas con esas papeletas, pero ahí entonces yo pude ver, por ejemplo, una de Limón, en la que era candidato a diputado por uno de los partidos, el papá de Joaquín Gutiérrez. Ese tipo de cosas. Y se ve que había un poco como de... Francisco de Paula se llamaba él. Exactamente. Sí. Y el uso que le daba a don Joaquín era el más noble, ¿verdad? Simplemente reciclaba. Era un reciclaje muy competente, ¿verdad? En esta papeleta es interesante este otro dato al dorso. Dice, elecciones de diputados para 1930-34. Secretaría de Estado en el despacho de Gobernación. Esta es una papeleta original, pero no dice Tribunal Supremo de Elecciones, ni Tribunal Electoral, no. Secretaría de Estado en el despacho de Gobernación. Es decir, las elecciones directamente controladas por un ministerio político. Bueno, si después había fraude o no, eso es otra cosa. Pero fácilmente se puede pensar que algo de eso podía haber ocurrido en todos los procesos electorales en que eso no estaba administrado por un ente independiente. En esa época había elecciones de medio periodo, ¿verdad? Sí, claro. Y se elegía la mitad del Congreso. Sí, yo recuerdo Esta es una elección de medio periodo, la del 30. De 30. Sí, porque en el 28, claro, 32 claro, es que yo estaba es como... el gobierno Ecleto. Claro, Sí. es de medio periodo. Es de medio periodo. Sí, yo recuerdo las últimas de medio periodo de que fui testigo, digamos, se fueron en Alajuela. Yo vivía en Alajuela. Las del 46. Desde el 46. Y fueron muy festivas porque había un candidato muy popular, pero el que más gente jalaba, se llamaba Roque Salas, yo no me acuerdo cómo se llama el partido. Y Roque Salas, toda la campaña para mí giró alrededor de Roque Salas y desde luego yo conocía a Roque Salas, él tenía era dueño de la línea de autobuses de Alajuela, Ojo de Agua, entre otras cosas. Y resulta que estaba convencido de que iba a quedar de diputado y no quedó. A pesar de que era el más popular. Yo recuerdo los años 50 cuando yo iba a Ojo de Agua chiquitillo que me llevaban y había que ir en tren hasta San Antonio. Y después había que echarse la caminata. Ah, sí, una cuesta. Esa cuesta y esa caminata a mí se me hacía eterna. Ahora uno la recorre y es pequeñita, pero en esa época de carajillo era una monumental caminata y asoleada de película. Cuando yo trabajé un tiempo como químico en una empresa que se llamaba Quimagra, ahí en San Antonio, yo recuerdo que caminaba un poco ahí y veía la cuesta esa. Y nunca se me ocurrió echármela otra vez porque yo, pero era dura. Era dura, una cuesta dura, de carajillo se hacía muy dura. Yo no sé si todavía bueno, ya el tren no llega a San Antonio, ¿verdad? No está llegando. No está llegando. No. La línea está ahí todavía. Sí, lo que falta es que llegue el tren. A propósito de eso, ahora que
el De tren. paso sería un buen paseo para los fines para claro. el fin de domingo, llevar el tren a San Antonio y que la gente pueda ir ahí a Claro. Oriagua y ahí a pata. Ah, pero espérese. Hace unos añitos, no muchos, recientemente, la Feria del Libro se hizo en un centro de exposiciones. Yo no sé cómo se llama. Pedregales. Pedregal. Conozco tanto. Entonces resulta que el ferrocarril puso a funcionar el tren para llevar a la gente a la Feria del Libro. Yo no me acuerdo, no sé si resultó muy bien, pero así se hizo. Yo estuve ahí en esa feria. No, hay una confluencia ahí por cerca del Hospital Calderón Guardia, de la Avenida 9 y calle 15. Y digo confluencia, no esquina, porque no la forman, es decir, desembocan ambas en una cosa ahí que no puedo describir. Ahí desembocan otras vías, incluida la del tren. Y lo que me hizo gracia es que hay un señor sentado ahí, por lo menos en la mañana, un señor sentado en una esquina, y cuando viene el tren, él sale corriendo con dos cositas así de alto y se para que uno no siga recto, y las pancartitas dicen, alto, viene el tren. Pero las agujas que tanto preocupan a don Álvaro, es una aguja humana. Él sale corriendo y se para y pasa el tren, y entonces ya se sienta. Yo no sé cuántas veces al día tiene que pararse. En San Pedro también. ¿Ah, hay sí? un señor así. Yo no. En esa callecilla que viene de Plaza Mayor, se llama Plaza del Este. Uno cruza así para meterse salir hacia, como quien va hacia Sabanilla, hacia el otro lado. Ahí hay que pasar una cuestita y está la línea del tren también, ya yendo para Cartago. Y ahí siempre hay un señor que hace la misma tarea, solo que además tiene un sombrero. Y el sombrero sirve para que la gente le dé algo de plata. Y él pasa ahí todo el día y entonces tiene su sombrerito, el que quiere le da y el que quiere nada. Yo normalmente le doy algo cada vez que paso por ahí, lo veo, ¿verdad? Pero porque él está ahí permanentemente también haciendo de aguja humana. Mira, Sí. yo lo había visto un tiro, pero pensé que era la primera vez que lo vi, ahí en ese lugar, creí que era que había alguna contingencia, un choque, o que estaban arreglando algo. Pero no, ahora me doy cuenta de que es regular. En estos dos casos, en el tuyo y en el que yo cuento, son personas que por su iniciativa mayores. ¿Es así? Me parece a mí. Sí. No, obviamente es una persona que está sola ahí, que pasa todo el día en eso y que pasa en esa tarea, diciendo si viene el tren o no viene el tren. Pero ahí por la caja, de la Caja Costarricense del Seguro Social, en el Calderón Guardia, como quien viene ya hacia la Cancillería, que hay que cruzar la línea tren, ahí a veces hay gente con un chaleco identificada, que me parece que puede ser de la compañía. No, pero justamente, si no me... Y ahí sí también le dan a uno el pase. Donde estaba, es en una especie como de plazoleta rara, sí. donde estaba la flor de Otoya, que ya no existe. Sí. Bueno, ahí es donde yo, del caso que estoy hablando. Bueno, sí. El señor tiene un banquito ahí. Sí, a mí me tocó. Pero ese tiene un chaleco, me parece a mí, ¿no? No, ahora no me acuerdo, es que bueno. pero sí, lo que sí, que echarle con las dos, sí, una en claro. cada mano. Y él se retiró rápidamente, pasó el tren y se retiró y se sentó, no hubo más. No, en el otro caso es un señor de barrio, se ve que es de barrio, ya mayor, que está ahí haciendo eso, y estaba con lluvia y sin lluvia. Es interesante. Es interesante porque pienso, es una manera de entretenerse en edad adulta haciendo un servicio público, que en este caso, quienes pasamos en carro por ahí se lo compensamos simbólicamente. Bueno, mira, pero le iba a contar eso porque Álvaro habla mucho de las agujas. Aquí es la aguja humana. Eso es. Sí. Por dicha nos acordamos que existen. Sí. A propósito de Chico Orlich, que lo comentamos en un programa anterior, yo había dicho que Clotilde Obregón había hecho una semblanza de un chico. Este es el librito de Clotilde Obregón,
sobre don Chico Orlich, que fue publicado por la colección Raíces del Partido de Liberación Nacional, que creo que dejaron de publicar, porque ellos tenían una serie de publicaciones ahí, interesante, ¿verdad? Pero con un consejo editorial también de lujo, Ricardo Orlich, Luis Arnoldo Pacheco, Carlos Manuel Vicente, Enrique Obregón Valverde, Rufino Gil, acaba de morir, ¿verdad? Guido Miranda, el doctor Rodolfo Silva, que era el consejo editorial de esta colección. Este es el librito de Clotilde. Es del año 2003, esta publicación. Correcto. 160 páginas que nos hablan de don Chico Orlich. Tal vez hay más páginas de esas en chistes que le hicieron. Aquí viene... Eran chistes bondadosos, porque a Chico eran chistes que generalmente eran destacando su humanidad, independientemente si se burlaban o no, pero eran chistes en buena lid, simpáticos y cariñosos. No es lo mismo, es decir, ahí se podría decirse que era la Costa Rica que hacía chistes de don Chico, era una Costa Rica con buen humor, no una Costa Rica malhumorada como ahora. Como ahora, ¿verdad? Que exactamente. Ahora corre la sangre, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, estaba viendo en la rueda, a uno le llega de todo, es muy interesante. Yo aclaraba en un contacto, en un intercambio ahí, que a propósito de algo que yo publiqué, que posteé, como decimos en Alajuela, que me dicen que lástima que no publiqué una foto, que no puse una foto. Y entonces yo expliqué que yo le tengo tanta fobia a los selfies que yo nunca he usado la cámara de mi teléfono. Entonces, pero efectivamente en el caso que yo había posteado, yo lo he usado, pero no para hacerme selfie, no me he hecho nunca uno. Sí, yo con la figura que tengo en estos tiempos prefiero que no se quede para la posteridad. Para terminar el programa, nada más de don Chico Orlich, su querida señora doña Maritas está viva. Sí, 105 años. 105 es. 105 me han dicho que tiene. Y me han dicho que ella ha afirmado que ella se mantiene con 105 años, con toda la pata, haciendo dos cosas. Una, haciendo crucigramas todos los días, ¿verdad? Que le ayuda para evitar Alzheimer y otras cosas. Y dos, bañándose con agua fría todos los días. Así que es una buena fórmula para los que quieran vivir como doña Marita.